Dios ha hablado de muchas maneras, dice la palabra, y a través de la historia, Dios habló al pueblo de Israel de una manera muy dura, trayendo castigo para todo aquel que no le obedecía. El pueblo de Israel fue deportado a Babilonia de una manera muy grave. Y allí en ese exilio estaba el pueblo de Israel sirviendo a reyes paganos, que muchas veces esos reyes paganos eran bondadosos con los hijos de Israel. Entre ellos se encontraba un hombre que es de gran inspiración para la vida de muchos. Su nombre es Nehemías. Nehemías un día estaba allí de copero, un hombre de Dios, un siervo de Dios, sirviendo el vaso de vino para el rey. Y lo hacía con mucha alegría, realmente lo hacía de corazón, sirviendo al rey, porque él decía, si sirvo al rey bien, voy a estar bien yo y mi pueblo. Y un día Nehemías se presenta con el rostro totalmente demudado, angustiado por las noticias que le habían traído desde Jerusalén, los que habían quedado, ese remanente muy pobre que había quedado en Israel, trayéndole noticias que Jerusalén, la bella Jerusalén, estaba totalmente destruida, sus muros derribados, quemadas las piedras, había hambre y pestilencia. Y Nehemías, con un corazón muy apegado a su pueblo, empezó a clamar a Dios y se puso a disposición del Dios Altísimo para que lo usara a él para restaurar a Jerusalén. Pero había un gran impedimento, que él estaba cautivo. Pero eso no escapó de la vista del rey en ese momento. Y Artajerjes, que era el rey en ese momento, le dice en Nehemías capítulo 2, versículo 2, y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Y Nehemías dijo, entonces temí en gran manera. Y ahí se le dio el pie a Nehemías, con la autoridad de Dios, de pedirle las cartas al rey para ir a edificar Jerusalén nuevamente. ¿Y qué consiguió? Realmente consiguió lo que él había dispuesto en su corazón. Y cuando tú estás dispuesto en tu corazón a servir a Dios, Dios va a abrir esas puertas, la va a facilitar de tal manera que vas a lograr lo que tu corazón esté dispuesto para hacer para Dios de buena manera. Pero me quiero referir en especial manera allí en Nehemías capítulo 4. Si tienen a bien de acompañarme en la lectura del capítulo 4 de Nehemías, que dice así: Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de piedra que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza,
y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iriaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todas a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Padre, en el nombre de Jesús, entregamos tu palabra, Señor, para que sea viva y eficaz, cortante como espada de 2 filos, Señor, y que traspase todo nuestro ser y que haga la obra que tú la enviaste a hacer. Muchas veces cuando nosotros tenemos necesidad de empezar a edificar algo, que tenemos un terreno para edificar nuestra casa, un terreno para edificar la casa de Dios, lo primero que hacemos es levantar un muro alrededor del perímetro para evitar que vengan los saqueadores, los amigos de lo ajeno, y se lleven lo que nos pertenece. Esa es una sabiduría de parte de Dios que da que siempre que vayamos a levantar algo, debemos de rodear con todo ese terreno. Cuando nosotros vamos a edificar la obra del Señor, debemos de levantar oración continua, rodeando a las personas que van a hacer la obra del Señor, así sea acá en Montevideo, así sea en Canelones o sea en los confines de la tierra. Cuando nosotros salimos con mi esposa del Uruguay, estábamos en oración, pero también teníamos muchas personas que estaban orando por nosotros. En total hicimos unos 10.000 kilómetros, todos por tierra. Y realmente sentimos la mano de Dios en nuestras vidas, que no nos cansamos. A pesar de nuestra edad que tenemos, no somos ningunos chiquilines, pero tampoco somos ancianos, ¿no? Pero el viaje en los ómnibus son muy incómodos y esos 10.000 kilómetros no los sentimos. Recién cuando llegamos acá al Uruguay, que dejamos nuestra pertenencia en nuestra casa, ahí empezamos a sentir algo de cansancio. Pero realmente cuando nosotros estamos rodeados por la oración del justo, entonces vamos a hacer la obra como Dios demanda y sin cansancio. Él renueva la fuerza cada día. Pero también tenemos de los otros, de los enemigos. Ellos no se quedan quietos.
El enemigo no se queda quieto. Y aquí el pueblo de Israel tenía un gran enemigo que se llamaba Sanbalat. Sanbalat odiaba a los judíos. No quería que se levantara de vuelta a Jerusalén por un motivo grande, porque él tenía sus propios negocios, él tenía su relacionamiento con el rey allí en... el rey Artajerjes lo tenía allí totalmente copado y no quería que Jerusalén se levantara, porque si él sabía si Jerusalén se levantaba nuevamente, él perdía todo. El enemigo, cuando tú estás yendo y viniendo, haciendo la obra del Señor, no se queda tranquilo. Por eso, lo primero que hicieron ellos, postrarse ante el Padre Celestial y clamar: oye, oh Dios, dice, nosotros somos objeto de menosprecio. Y le pedía que todas las cosas que quería el enemigo se les cayera encima. Nosotros no debemos de orar de esa manera. Debemos pedirle a Dios que tenga misericordia de nuestros enemigos y que vengan a los pies de Cristo. Esa era otra época, para aquella época en donde el más fuerte era el que prevalecía contra el más débil. Y en este momento Nehemías estaba muy, pero muy fuerte, porque Dios lo había mandado a hacer esa obra. Y qué bueno lo que dice la palabra de Dios. Porque el mismo enemigo decía: ¿cómo es posible que levanten de estas piedras quemadas? Las piedras quemadas, cuando están a cierta temperatura, tú las agarrás y se desmenuza como arena. Y cuando nuestra vida está llena de pecados, llena de odios, falta de perdón, rencores y tantas otras cosas que tú sabes lo que tienes dentro, te estás desmenuzando, te estás terminando. Ah, pero yo soy hijo de Dios. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón hoy día, mi hermano, mi hermana? ¿Guardas rencor a alguien? ¿Alguien te hizo algo y le has dicho: bueno, ya vas a ver, me la vas a pagar? Tenemos que arrancar todo eso de nuestras vidas para que Dios nos pueda usar. Y el enemigo sabe que cuando nosotros estamos destruidos por dentro, él nos puede zamarrear para todos lados. Pero cuando hay un Nehemías, cuando la voz de Dios es oída y dejamos entrar la luz de Dios en nuestra vida, esas piedras calcinadas, esos rencores, esos odios, esa falta de perdón van a ser arrancadas de tal manera que el enemigo va a decir: pero este no es la misma persona a la cual yo le estaba pisando la cabeza. Y tú vas a poder testificarle al mismo enemigo de lo que Dios ha hecho en tu vida, si le permites que Dios obre en ti. Y había muchos que no querían eso, pero hay que seguir adelante. Nehemías no se achicó. Dice en el versículo 6, edificamos, pusieron manos a las obras, a pesar de, no les importaba absolutamente nada de lo que el enemigo podía decir. No le importaba la contra, no le importaban los rumores, seguía adelante.